Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el magistrado Jorge Sánchez Morales, de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para platicarnos sobre paridad y reelección. Magistrado, bienvenido. Es un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar aquí con la gente de FEPADE, mis amigos y bueno, listos para hablar de estos temas tan importantes y tan relevantes para nuestro país. Exactamente, son dos temas que además están cobrando una relevancia ahora que vienen las elecciones, el tema de la reelección, el tema de la paridad. Hablando de reelección, me gustaría que nos pudiera platicar para entrar un poco en contexto, cómo después de poco más de 80 años, ¿no?, esta figura de la reelección se vuelve a integrar a la normatividad de nuestro país, cuando venimos de un contexto justamente, ¿no?, del sufragio efectivo, no reelección. ¿Cómo regresamos a esta figura? Es cierto, es un tema donde muchos se cuestionan. Después de 81 años, después de las reformas del 33, después de, por supuesto, la cuestión del 17, que vemos ya logrado superar el tema de la no reelección, y es un tema histórico, porque al final de cuentas, cuando uno analiza la historia, se da uno cuenta que Porfirio Díaz busca y utiliza ese eslogan contra Benito Juárez para efectos de buscar llegar al poder, y al final de cuentas no lo logra. Lo vuelve a intentar nuevamente con el mismo eslogan, sufragio efectivo, no reelección, y tampoco se da. Él se marcha a Zacatecas y le dicen, oye, vuelven a ir por él, ven, vuelve a competir y ya sabes, ya queda. Y posteriormente, bueno, pues sabemos la historia, 30 años después, viene Madero ahora con ese mismo eslogan de sufragio efectivo, no reelección, para el efecto de poder competir ahora contra Díaz, y al final de cuentas viene la Constitución del 17, en el cual se prohíbe la reelección presidencial y la de gobernadores, y posteriormente en la reforma del 33 ya se habla de una prohibición para todos los cargos de elección para que busquen una reelección. Pasan 81 años y viene la reforma precisamente de 2014, la reforma constitucional, y la cual trae consigo primero un origen. Viene un momento difícil en cuestión de la democracia como una forma de gobierno, como la gente llega a desconfiar ya en la democracia como una forma de llegar al poder, y por lo tanto se desgasta cada día más. Y al estar desgastada y al ir no nada más a los partidos, sino muchas veces llega a permear también a las autoridades, se llega al Pacto por México, donde uno de los acuerdos es el 94, que es por la gobernabilidad, y en el cual se busca hacer cambios para fortalecer la democracia, y uno de los cambios es volver a que se entre nuevamente al tema de la reelección, por supuesto nada más legislativa y de ayuntamientos. Y en ese momento se establece una reforma constitucional que trae consigo 4 artículos, que son los que se llegan a modificar constitucionalmente, que viene siendo el 59, 115, 116 y 122. En ese momento viene una reforma donde se establece que podrán reelegirse los diputados federales, podrán reelegirse los senadores. En este caso el senador podrá ir, claro, no los que están ahorita, claro, los que van a competir ahorita en 2018, una vez que concluya, podrán los senadores buscar reelegirse por un periodo más, 6 años más, y los diputados federales que compitan ahorita en 2018 podrán buscar una reelección hasta por 3 periodos más. Estamos hablando también 12 años. Pero bueno, también a ello viene que los presidentes municipales que van por 3 años podrán buscarlo en una ocasión, y por lo que respecta a diputados locales podrán establecerlo, así con esta libertad configurativa que tiene cada estado, establecer si puede ser por 1 o por 2 o máximo hasta por 3 más, para llegar también a 12 años. ¿Qué bien? ¿Por qué se da esta situación? La exposición de motivos de la misma reforma establece que se encuentra una situación un poco difícil. Por lo que respecta a diputados, se hace un análisis y se llega a concluir que solamente el 14% de los diputados federales tenían alguna experiencia legislativa, hablando del 33 al 90, y entonces el otro 86% tenía que entrar en una curva de aprendizaje en el cual generaba que los trabajos que realizara la Cámara, pues bueno, no fueran tan expeditos, por la cuestión de que entran al estudio de cómo debe trabajar un diputado en comisiones, cómo funcionan las comisiones,
¿Qué es esto ya después del derecho electoral al derecho parlamentario? Y una vez que se llega a esta situación, en esta curva de aprendizaje que va, de repente dicen, oye, pues ya están compitiendo para los que van a ocupar ahora su cargo. ¿Qué nos lleva? Que lo que se busca con la reelección o la intención que se tiene, lo dice la exposición de motivos del Senado, es la profesionalización. Es decir, que tanto los diputados como los senadores sean profesionales, tengan una experiencia y un conocimiento ya legislativo y por lo tanto se busque trabajos a largo plazo donde se puedan establecer compromisos con otras fuerzas parlamentarias y también se busca algo muy importante que es el acercamiento del funcionario con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no nada más es llegar y a pedir el voto y después ya nos vimos, sino continuar con un trabajo permanente de comunicación y, por supuesto, de rendición de cuentas, lo cual va a llevar a que una vez que concluya, si está muy bien calificado, si el trabajo fue bueno, que se buscará, por supuesto, el tener la aspiración a poder reelegirse y, por supuesto, que el partido político o coalición que en su momento lo postuló sea quien lo vuelva a postular, siempre y cuando la única excepción que establece es que podría ir por otro partido o buscar en su momento ir a una reelección con otra coalición o con otro partido político si renuncia antes de la mitad del encargo, que establece eso la Constitución. ¿Qué nos lleva a toda esta situación? La finalidad es rendición de cuentas, un acercamiento y comunicación permanente entre el servidor público y, por supuesto, la ciudadanía, la cual va a llevar a que una vez que concluya el encargo, sea calificado de que si hizo un buen trabajo, podrá votar la gente para reelegirlo. No hizo un buen trabajo, bueno, entonces tendrá un voto de castigo. Pero claro, creo que es parte de la madurez que hemos llegado a una situación de donde se da la reelección, como hemos dicho, exclusivamente legislativa y de ayuntamientos, pero no podemos hablar todavía de una reelección presidencial porque eso en México, bueno, está prohibido. Claro, pero además va a ser también, esta figura requerirá su tiempo de maduración, como usted lo comenta, ¿no? Sí. Es decir, tampoco, y es importante tener claro que estas modificaciones tampoco son una panacea, claro. Sin embargo, se tendrá que dar el tiempo para que los legisladores incluso asuman esa responsabilidad, tengan esa conciencia de la rendición de cuentas, de la vinculación con el electorado. Derivado de la reforma del 2014, además de esta figura de la reelección, surge también el tema de la paridad, ¿no? En la postulación a los cargos. Si bien es cierto, desde el 93 pues, se fueron estableciendo ciertas cuotas, ¿no? Es decir, como acciones afirmativas tendentes al acceso al ejercicio público, pues la paridad se incorpora también en esta reforma del 2014, pero se establece únicamente en el ámbito legislativo y es a través de distintas resoluciones de la autoridad que se extiende al ayuntamiento. ¿Nos pudiera explicar un poquito cómo se extiende? Porque estamos hablando, se menciona de paridad vertical y horizontal, ¿qué es una y qué es la otra? Sí, claro. Bueno, un tema importante también es el tema de la paridad. Creo que la paridad llegó y ya está, y antes, hace unos años, hablar sobre paridad era un tema importante y lo invitaban a uno a hablar sobre esos temas, porque era un tema que al final de cuentas interesaba. ¿Cómo fue evolucionando el tema de la paridad? ¿Cómo llegamos a este 50-50, donde los partidos políticos tienen la obligación ahora de presentar, ahora sí que candidatos, tanto en un 50%, tanto de mujeres como de hombres, que esa es la obligación que se tiene? Tenemos la experiencia de Chiapas y tenemos experiencia de otros estados donde se tuvo que ver el mismo tribunal tuvo que haber establecido, y los mismos institutos electorales o los OPLES, y lo espérame, tienes que cumplir con las cuotas que establece la norma, porque al final de cuentas si no voy a tener que tomar las medidas nosotros como autoridades. ¿Qué encontramos? Que es un largo camino que logró ya llegar a esta situación de tener esa paridad tanto vertical como horizontal, en el cual en la cuestión del vertical es hablar de hombre, mujer, mujer o hombre, y también igual en fórmulas, dejando, antes ponían a lo mejor mujeres y ponían como suplentes a hombres, y ahora se busca que si es mujer, tiene que ser la suplente mujer, si es varón, tiene que ser el suplente varón. Entonces, al final de cuentas, eso nos va a generar una situación en lo que es la paridad vertical. Muchos estados, la mayoría, tienen ya esa figura regulada, y hablamos que de las 32 entidades del país, sobre 28 ya tienen regulada también la paridad horizontal. ¿Y esa qué nos lleva? A buscar esa igualdad sustantiva, que no nada más es una cuestión de hombre-mujer, y también cuestión de ayuntamientos y cuestión de diputados, sino buscar también que sean competitivos los lugares a donde ellas las inviten. Claro. Porque, ¿qué pasaba? Que muchas veces se ponía en un principio, ok, cumplo con mi cuota,
los partidos políticos, pero los pongo en ayuntamientos que posiblemente no sean ganadores o no sean competitivos. Claro. ¿Qué es lo que se busca con esta igualdad sustantiva? Que se busque una situación para que se respete la paridad del 50-50, pero se establezcan también bloques donde se pueda participar y se puedan incluir a las mujeres tanto en municipios ganadores, medianamente ganadores, y bueno, no nada más mandarlos en los que hay posibilidades muy pocas de triunfo. Entonces, con eso se generan condiciones de una participación que creo que debe ser adecuada. Y en el tema de reelección y paridad, está muy claro al establecer, hay legislaturas que ya fueron más allá. En esa libertad configurativa, en este cambio de 2014, donde vino esta reforma constitucional de 4 artículos y 2 transitorios, y posteriormente se la mandan a los estados para que lleguen a adecuar sus normas en un principio, y posteriormente ya para la cuestión vienen haciendo las adecuaciones de cómo va a funcionar la reelección, porque hablar de reelección dice uno, bueno, la reelección es poder que un partido o coalición lo pueda postular, sí, pero hay que ver también la situación de se tiene que separar del cargo. Hay estados donde dicen que no necesitan separarse del cargo los que aspiren a ser, por ejemplo, diputados. Hay otros que dicen que podrán continuar en el cargo, hay otros que dicen, no, sí tienen que separarse del cargo. Entonces, ¿cómo se va estableciendo en cuestión de la utilización de los recursos públicos? ¿Cómo se va a hacer de esta situación en relación a la redistritación? Una redistritación que trajo consigo una serie de cambios. Entonces, el diputado que antes de la redistritación le afectó, ¿qué tanto podrá competir? Entonces, en esa situación se verá, cada estado, en esa libertad configurativa, establecieron reglas distintas en cuestión, pero algo que es fundamental es que el tema de paridad es muy claro. Se respeta la paridad, se cumple con el 50-50 y después me dices partido, ¿quién va en reelección? Entonces, creo que eso es muy importante. Después de que me hayas cumplido con el 50-50, me dices, ahora sí, ¿quién va a ir en reelección? Claro, el orden justamente, ¿no? Primero se cumple la paridad y después se puede ir determinando justamente qué candidatos se pueden reelegir, ¿no? Porque decir, no, sí, claro. Para poder cumplir, ¿no? Es decir, sí. Para que no exista esto. La reelección, ¿podríamos decir que es un derecho o es un principio o es ambas? Es un principio, por supuesto, que está sujeto a un perfeccionamiento. Es un principio que al final de cuentas la reelección lo tiene, y es un derecho también. O sea, en cuestión del derecho, es el derecho que tiene los partidos políticos, porque al final de cuentas la Constitución es muy clara, serán los partidos políticos quien llevarán al candidato en reelección. O sea, el partido político tiene ese derecho de proponerlo, pero también el funcionario que hizo un buen papel dice, oye, partido, yo quiero buscar la reelección. Ese es un tema interesante porque creo que el tema de la reelección tendrá, por supuesto lo vamos a ver aplicado ya ahorita en lo que es las elecciones de 2018, pero tenemos que ver también que ya sí hubo cambios constitucionales, federales, locales y a las leyes, por supuesto, electorales de los estados y a la federal. Pero aquí lo interesante va a ser que también las normas internas de los partidos políticos tienen que generar esas condiciones, claro. Por supuesto, de equidad y que cuando llegan a competir en la interna, el partido o la coalición garanticen que esas condiciones se den entre todos los que estén participando para poder también tomar las determinaciones respetando el 50% cuestión de paridad y respetando el tema también de la reelección, claro. Buscar las formas de generar las condiciones de equidad y que en su momento en la vida interna lo puedan resolver y después registrarlos ante los institutos o ante el INE o ante el OPLE. Claro. Y que no lleve más a las autoridades. ¿Me permite? Vamos a una pequeña pausa. Sí, claro. Y en el siguiente bloque continuamos hablando sobre este tema tan interesante. Claro. En un momento más regresamos para seguir platicando sobre reelección y paridad. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.
Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando sobre paridad y reelección. Magistrado, en el bloque anterior pues ya hacíamos la introducción justamente a estas dos figuras y comenzamos a hablar un poco de las cuestiones que los partidos políticos tendrán que hacer, que los congresos también han empezado a modificar en cuanto a la normativa. En su opinión, se está hablando, digamos, en los medios que se generará una colisión, ¿no? Es decir, entre la obligación de los partidos políticos a postular paritariamente y, por su parte, el derecho, ¿no?, de los que son o ostentan un cargo y que busquen la reelección. En su opinión, ¿cuáles son las directrices que deben guiar, ¿no?, para poder hacer compatibles estas dos figuras? Los partidos políticos tienen el derecho de postular a sus candidatos, por supuesto, en reelección, pero también tienen una obligación, y esa obligación que tienen es de garantizar la paridad en un 50% y por lo tanto tienen que establecer dentro de sus procesos internos, dentro de sus normas internas y si en su momento van en coalición, establecer en sus convenios de coalición reglas muy claras. Porque no por la situación de la reelección se debe de cumplir el tema de la paridad. La paridad ya se debe cumplir en cuestión del 50 y 50 y por consiguiente una vez que se haga esto, los partidos políticos deberán hacer sus propuestas de ese 50% de hombres, quiénes van en reelección, y de ese 50% de mujeres, quién va en reelección. Creo que con eso se evitarán cualquier tipo de confusión. ¿Qué es lo que encontramos? Que por supuesto la situación, y lo he venido platicando en diferentes foros, los partidos tuvieron el tiempo para efectos de hacer sus adecuaciones a su normatividad interna, claro, porque tuvimos una responsabilidad, por supuesto, como le decía, de nuestro constituyente permanente. También en los estados lo establecieron, pero los partidos políticos también. ¿Cómo establecer las reglas claras en los procesos internos? Bueno, estableciendo sus mismas convocatorias que tienen que cuidar en el aspecto de que se garantice esto.
De no ser así, pues por supuesto que serán el Instituto Nacional Electoral, los OPLES en los estados y los tribunales locales y las salas regionales y la sala superior, quien tendrán que en su momento salir a dilucidar cualquier situación que llegara a presentarse en caso de que no estuvieran de acuerdo en una situación interna en los partidos políticos. Pero creo que lo importante está en que ellos mismos pueden resolver esa serie de situaciones, previendo en sus mismas convocatorias, previendo en sus mismos convenios que tengan de coalición para efectos de respetar, por supuesto, el tema de la paridad y respetar el tema de la reelección. Claro, y este tema que usted comenta de la normatividad interna, justamente ellos tienen tuvieron esa posibilidad de realizar esas modificaciones. Sin embargo, aún hay resistencias, ¿no? Un dato que a mí me parecía interesante es que de los ayuntamientos, ¿no?, prácticamente el 90% es gobernado por hombres, ¿no? Y ahí surgía justamente la pregunta, ¿no? Es decir, pues estos 90 hombres, quizá el 90 se quiera reelegir, claro, ¿no? Es decir, solo quedaría el 10% para las mujeres, sin embargo, faltará un 40% de mujeres que sean postuladas y usted lo acaba de comentar, los partidos tendrán la posibilidad de decidir, ¿no? Es decir, qué municipios o qué distritos se pueden reelegir. Sin embargo, no se trata de un cumplimiento meramente cuantitativo, ¿no? Es decir, tiene que ir la cuestión sustantiva para el cumplimiento, claro, un real cumplimiento de esta obligación. En este sentido, pues como usted lo comentaba, pasará también por la autoridad administrativa, pero seguramente llegará al ámbito jurisdiccional. En materia jurisdiccional, los tribunales, en principio locales, las salas regionales y la sala superior se tendrán que ir preparando. ¿Cuáles han sido algunos criterios? Si bien es cierto, todavía no hay como tal, ¿no? En su opinión tendrá que aplicar la autoridad jurisdiccional en general, claro, para hacer cumplir aquellos partidos que se puedan resistir y también para impartir justicia para aquellos que ocupan un cargo y busquen la reelección y les sea negado. Claro. Bueno, tenemos ya la experiencia de la reelección. La reelección ya se aplicó en este 2017, tanto en Nayarit como en Coahuila. En Nayarit ya tenemos el primer diputado, que de hecho iba de representación proporcional, después fue por mayoría relativa, y que llegó a competir y que bueno, ya tomó protesta y está en funciones. También tenemos ya un regidor, también en Nayarit, que también ya está, que ganó, y son las únicas experiencias que tenemos en Nayarit. Y en Coahuila también tenemos ya experiencias que estuvieron de regidores para presidentes municipales, y entonces también nos hemos dado cuenta en estos dos estados que ya aplicaron la reelección, que tampoco fue una desbandada de que todos quisieran ir para allá. Entonces creo que el tema de la reelección es un tema que se va a ir trabajando, todos tenemos que irla construyendo, y por supuesto en lo que es el tema legislativo, hay estados que lo han establecido reglas claras. Hay estados, como lo comentaba hace rato, que se separe del cargo. Hay estados que dicen no es necesario separarse del cargo. Hay estados que dicen tiene que pedir licencia. Hay otros estados que dicen no es necesaria la licencia. Hay estados que han establecido, por ejemplo, que para ser presidente municipal tiene que tener las 2 cuentas públicas aprobadas previo a. Hay estados que dicen no, solamente con que presente su cuenta pública. O sea, unos hablan de aprobación, otros hablan de presentación. Claro. Y entonces todos por lo regular hablan de una carta de intención, pero lo que nos encontramos es que las reglas son diferentes en cada entidad, por lo que respecta a tanto diputados locales como ayuntamientos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Entonces, que a cada estado, al haber establecido requisitos diferentes, tenemos que ir al caso específico. Claro. Y en su momento, ¿qué ha hecho la sala? Por ejemplo, en el caso de Nayarit, si bien es cierto, la Constitución establecía que no podrá buscarse la reelección en ayuntamientos por más de hasta 3 años. Nayarit fue un caso excepcional porque busca empatar sus elecciones y aunque iban por 4 años, se le permite una resolución en la cual se establece que se le permita participar porque es un caso excepcional. Entonces, ese es un primer criterio que tenemos. En Coahuila nos encontramos con una situación donde antes estaba prohibido, precisamente cuando tenemos la no reelección, el que grupos buscaran, si eres regidor, ahora vas presidente municipal, o si eres síndico, ahora vas para regidor. Entonces decían, no, eso no se permitía. Ahora con esta situación, este cambio, en Coahuila un regidor iba para presidente municipal y dijeron, oye, esto no puede darse como estaba regulado anteriormente. Cuando las reglas cambian, la sala se pronuncia en un primer momento diciendo, sí, no se debe entender como reelección, sino como es un cargo diferente y por lo tanto va para una elección diferente y distinta. Entonces,
empiezan los criterios a darse. Creo que los criterios se van a dar más al momento en el cual se implemente el tema de la reelección. ¿Cómo poder hablar? Y lo hemos comentado. Esta ley en este estado fue corta, fue amplia, no lo sabemos. Tenemos que ponerlas ya en funcionamiento a partir de este proceso y sobre ello vendrán situaciones que se tendrá que presentar, que toda norma es perfectible y en el cual tendrá que de llevarse a tribunales. Los tribunales tendrán que establecer una serie de situaciones que nos llevará consigo a generar una serie de criterios y que vayan orientando el desarrollo de esta figura. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que al final de cuentas el éxito de la misma dependerá precisamente de que se regulen de manera correcta, que se generen condiciones de equidad interna en los partidos políticos y, bueno, en su momento las autoridades jurisdiccionales estamos listas y preparadas para poder, de ser ahora sí que necesaria nuestra participación, poder abonar a ello. Claro, lo ideal sería que todos los partidos tuvieran la voluntad de cumplir, ¿no? Al igual que quienes aspiran a la reelección. Sin embargo, bueno, pues estamos en la rijosidad y litigiosidad, pues son la constante. Sobre el tema de la separación, ¿no? Que prevén algunas leyes locales, y también el tema que está ligado a él, si no se separa, pues está utilizando recursos públicos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Usted considera que es viable que se separen, que no, o que puedan continuar? Y el tema ahí que cruza por la utilización de recursos públicos, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Hay estados que por la mayoría han establecido que sean 90 días la separación previo a la jornada, pero hay estados, como es el caso de Morelos, donde se establece que no es necesario separarse. Y dice, no es necesario separarse, y aparte de no separarte, no puedes utilizar recursos públicos. Es decir, ni tu particular, ni tu chofer, ni los vehículos oficiales, ni los secretarios pueden ir en días y horas hábiles a actos proselitistas. ¿Qué hace el poder cuidar esa utilización de recursos, tanto humanos como materiales, en beneficio de una situación que genera una inequidad? Por supuesto que dirían, esa es una ventaja. Muchos lo ven como una ventaja, pero es un tema cuando estamos en un tema de fiscalización, puede traer consigo también una conducta delictiva. Entonces, la utilización de recursos públicos puede ser de mayor proporción más fácil. Entonces, creo que pareciera para unos una ventaja. Yo diría, es una situación también de riesgo, porque si se utiliza mal un recurso, si se utiliza un vehículo oficial, si necesita un celular oficial, si necesita un teléfono oficial para un tema de campaña, creo que podría poner al candidato en una situación muy difícil, en una cuestión de quizás hasta de un delito. Entonces, creo que se tiene que cuidar mucho. ¿Qué tanto separarse o no separarse? Yo diría, tenemos que verlo, tenemos que ver las experiencias, tenemos que ver ahora aquellos estados donde no es necesario que te separes, tenemos que ver cómo se va desarrollando, porque es la primera experiencia que tenemos después de 81 años, donde se regula el tema de no reelección y venimos con la no reelección. 81 años después dice, bueno, vamos a permitir la reelección legislativa de ayuntamientos. Tenemos ahora que ver cómo esta se va a ir perfeccionando y hablar cuál es mejor, separarse o no separarse. Creo que esto, una vez que concluye el 2018, podremos hacer un corte y decir qué fue lo adecuado o qué debemos que perfeccionar. Hacer un balance, ¿no? Justamente de las experiencias de este proceso. Pues el tiempo se nos está terminando. A manera de conclusión, una reflexión que nos quisiera compartir sobre justamente cómo visualiza pues estos retos, ¿no? El cumplir con la paridad y también la reelección. Es un tema interesante donde, por supuesto que la exposición de motivos lo dice muy claro. Se busca la profesionalización de las autoridades, se busca la profesionalización del presidente municipal, que pueda buscar proyectos a largo plazo, que si hace un buen trabajo y tiene una rendición de cuentas con la ciudadanía, va a ser premiado y por supuesto su partido lo va a querer llevar para efectos de que puede garantizarle un triunfo. Aquellos presidentes municipales que no realicen un trabajo permanente de rendición de cuentas, de cumplimiento de sus promesas y de un trabajo hacia la ciudadanía, por supuesto que o no llegarán a la reelección o de ser postulados pues no se verán beneficiados con ese triunfo, lo cual obliga a que se profesionalicen, obliga a que haya un acercamiento permanente entre ciudadanía y en este caso el gobernante, y por supuesto lo que son diputados, ese acercamiento permanente, ese cuidado en cuestión de buscar
por supuesto, una rendición de cuentas que si es una obligación, también es cierto que hay que ir informando qué es lo que van realizando y con ese voto que tienen ellos en las cámaras, cómo van llevando para la finalidad de la ciudadanía que ellos representan. Entonces, la reelección nos da una oportunidad de profesionalizar a nuestros, tanto a los diputados como a los presidentes municipales y por supuesto a los senadores, pero también nos da un gran compromiso hacia ellos, hacia la ciudadanía, de acercamiento, de un trabajo pues transparente, de rendición de cuentas, y creo que se verá muy beneficiada la ciudadanía. Claro, también es un tema que apenas va entrando. Tendremos, si bien es cierto, tuvimos ya 2 estados, como fue Nayarit y Coahuila en 2017, en 2018 tendremos a la mayoría de los estados y veremos cuál es ese tema de llevar a la reelección, respetando, por supuesto, el tema de paridad, que ese sí, ya no estamos ni a discusión, pero posteriormente, una vez, como lo comentó, haciendo el corte de caja, veremos qué tanto cada entidad reguló bien, le faltó algo, veremos cómo las autoridades jurisdiccionales se pronunciaron en determinadas situaciones que llegan a presentarse. Claro, exactamente, son retos interesantes y esperemos que nos podamos encontrar nuevamente para hacer justamente ese balance después de que se lleven a cabo estos procesos electorales. Magistrado, pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos la próxima.